Hacemos en grande para ser grandes. Con José yo progresaré, por el PRI votaré. Con López Portillo, ni un paso atrás. En 1976, México se encontraba en el escenario de una crisis económica y social que la culminación del periodo de Luis Echeverría dejó enmarcada en el país. Su sucesor, José López Portillo, con el ánimo de superar los estragos que se vivían como consecuencia de la devaluación a finales de este año, propuso la ejecución de un proyecto de progreso económico que terminaría por convertirse en la caída a un trance mucho más crítico para la nación, el modelo denominado Alianza Popular Nacional y Democrática para la Producción. El modelo se regía bajo la frase "La solución somos todos", con la idea de incluir a los diferentes organismos sociales en busca de un desarrollo igualitario, que diera paso a alimento, vivienda, vestido, educación y atención médica para las familias más necesitadas. Los principales objetivos a alcanzar para salir de la crisis eran incrementar la producción, generar más empleos y el control de la inflación, para lograr el llamado concierto de los factores de producción que terminara por beneficiar a la población en su totalidad, cosa que hasta el momento, y sobre todo tras una crisis como la del sexenio de Echeverría, no se había logrado. El Estado hizo un llamado a los empresarios a manera de alianza para que sumaran sus esfuerzos a la reactivación económica a cambio de beneficios fiscales, monetarios y reinvenciones de las empresas como forma de recompensa. Con esta alianza se buscaba la cosecha de una banca en dólares, el fomento de nuevos empleos, que mejoró la relación con los empresarios, la disminución de las importaciones, reorientación de los productos hacia los bienes de consumo básicos y el mejoramiento de los servicios sociales. Con la idea de, precisamente, cumplir los objetivos planteados, el presidente y su gabinete dividieron, por decirlo de alguna manera, el sexenio para acomodarse al Plan Global de Desarrollo, que contendría 3 etapas, de las que se destinaban 2 años a cada una para su ejecución. La primera estaría encaminada a superar la crisis, posteriormente la segunda a la consolidación de la economía y la última, la tercera etapa, a continuar impulsando el crecimiento del país, idea que aceleraba aún más con el descubrimiento de yacimientos de petróleo. Los hallazgos en Chiapas y Tabasco lograron hacer de México un país sobresaliente como exportador petrolero. Tras un momento de crisis, de incertidumbre para la economía mexicana, esta se estaba mitigando. Las ganancias del petróleo estaban abriendo las puertas de nuestro país al extranjero, lo que con la visión del modelo que tenía como base la producción, fue visto como una oportunidad para préstamos que afianzaran más proyectos de infraestructura que de alguna manera consolidaran con mayor fuerza los objetivos del presidente. Gracias al crecimiento y las posibilidades que parecían avecinarse, también comenzaron a planearse reformas y leyes que afianzaran el sistema productivo, como la reforma administrativa para facilitar los servicios públicos, la reforma política para la participación de la sociedad civil y la legalización de grupos y partidos que actuaban a escondidas. Y ya más encaminado al trabajo, la ley del fomento agropecuario de la mano de la Fundación del Sistema Alimentario Mexicano, para reactivar la producción agrícola, disminuir el reparto de tierras, crecer el sistema de riego y traer alimentos del extranjero. Sin embargo, no se concretaron ninguno de estos objetivos como se pensaba. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Aún con el entusiasmo y los evidentes avances que planteaba el proyecto, a finales de la década de los 70, el agotamiento del modelo ya era visible. La centralización del petróleo aumentó, la deuda externa a causa de una mayor circulación de dinero y el gasto en extraerlo y procesarlo. Incluso cuando los planes de Portillo y un crecimiento de magnitud con la que el país lo estaba teniendo significaban esperanza para una economía y una sociedad desgastada. No había una base sólida, una base inteligente, un antecedente económico positivo que lo siguiera soportando. Al buscar el Plan Global, una organización gubernamental, se aumentaron los empleos públicos, lo que se manifestó en un apartado burocrático mal administrado.
Para el comienzo de los 80s, el auge económico que había alcanzado el país iba en picada. Se hubiese esperado que la producción y el éxito de México continuaran. Sin embargo, ahora estaba cayendo en un pozo más profundo que el punto de partida tan tambaleante que López Portillo había precedido tras las condiciones en las que Echeverría dejó la economía. El Banco de México dejó de cambiar pesos, lo que dio paso a una segunda devaluación de la moneda a 74.08 pesos. A partir de ello se optó por fijar dos tipos de cambio, uno para el mercado libre y otro a 50 pesos orientado a generar dólares para comprar productos del extranjero, el pago de la deuda externa y sus intereses. Aquellas medidas no eran suficientes y como evidencia no tuvieron un resultado positivo, por lo que el gobierno prohibió sacar dólares de las cuentas y entonces hubo una nacionalización de la banca. Esto significó que no había el conocimiento ni el antecedente económico suficiente para sustentar la posición productora que se esperaba del país. Solo se cumplió el primer año de la superación de la crisis del Plan Global de Desarrollo. Los demás años de estabilidad y crecimiento desaparecieron. México dependía solamente de los ingresos petroleros y cuando su precio disminuyó, esto fue evidente. Toda vez que los productos que de primera necesidad, sobre todo para las clases bajas, se encarecieron. La canasta básica se fue a las nubes con la devaluación y los sueldos nunca subieron. Siempre los salarios de abajo y los precios arriba. Que los gobiernos, que en ese entonces gobiernos que eran así del PRI, debemos decir así, pues ellos hacían préstamos y préstamos al FMI, al Fondo Monetario Internacional, y estaban endrogando al país para poder tener una economía simulada o disimulada, no una economía verdadera. El plan, además de sostener un proyecto de nación en el que existiera una democracia plural, también tenía un enfoque en una economía mixta, de la cual el gobierno, los empresarios, la sociedad y el extranjero con las exportaciones de petróleo llamada palanca de desarrollo, se buscaba un mejoramiento en la situación social del pueblo. El peso comenzó a perder valor y se recurrió a la compra de dólares para enviarlos a Estados Unidos, lo que ocasionó una devaluación exagerada, mucho mayor a la del sexenio anterior. El 17 de febrero de 1982, el dólar se encontraba en 26.88 pesos. Al día siguiente, a 37.66 pesos. A fines de este mismo mes, llegó a 44.64 pesos y para julio, su precio ya era de 49 pesos. Bueno, independientemente de la tremenda corrupción que hubo en ese sexenio, se hablaba sobre la enorme dependencia de la economía mexicana a la producción petrolera. Y esto fue algo que no ayudó a la economía y esto provocó enfrentar muchos problemas porque no estaba diversificada y las fluctuaciones del precio del petróleo a nivel mundial pues terminaron pegándole a México. Y la verdad es que las ganancias no se pudieron ni se supieron aprovechar. Y luego esto provocó que el tipo de cambio del peso frente al dólar se disparara de una manera que afectó la economía no solamente de las clases más desprotegidas, sino también de muchas empresas que se vieron en problemas. Se debió haber diversificado más la economía, no solamente depender de un producto que era la venta del petróleo. Entonces no es un asunto que estuviesen los economistas de aquella época preparados para enfrentar, porque de todas maneras el peor cáncer que se vivía en ese entonces, que se vivió en los sexenios priistas y panistas posteriores, fue la enorme corrupción. De la mano de la nueva y mayor crisis, hubo un incremento del PIB anual de un 8%, lo que ya conceptualizaba la situación en materia económica. Se asumieron compromisos crediticios, no se resolvió el problema de producción debido a su linaje con la renta petrolera como eje económico, el gasto público superó el ingreso, es decir, hablamos de una avalancha de desvalorizaciones que había roto con toda esta esperanza productiva. Hablamos de que el país no solo vivió una devaluación, sino también una inflación, que de hecho intentaba disfrazarse con la pérdida de la moneda. La deuda del país ascendía a $7,000 millones,
1,000 pesos por dólar, y no había más apoyo económico que los bancos internacionales pudieran dar. Las tácticas que resultaron del apresurado éxito inicial ya no eran viables. El Fondo Monetario Internacional, como uno de los bancos a los que recurrió el país, logró fijar los salarios, las ganancias eran menores, por lo que los obreros y campesinos se hundieron aún más en la pobreza. La política económica inmediata de José López Portillo consistió en la imposición de restricciones al gasto público y la implementación de una política salarial que favorecía las ganancias frente a los salarios. La crisis social mexicana estaba engañada por tales altas tasas de crecimiento. A pesar de todo, no existían políticas económicas que permitieran un desarrollo sostenido interno. Cualquier avance verdadero que hubiese tenido lugar fue abatido por la falta de inteligencia económica.